Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo mover nuestros datos de usuario en Windows, meterlos en otra partición, es decir, nuestros archivos, los archivos que vamos generando como usuarios de Windows, que nos lo guarde en una partición distinta de la partición del sistema, que es la unidad C habitualmente. Bien, si nosotros vamos al botón de inicio y cogemos nuestro usuario, vemos que ahí hay una serie de carpetas que en ellas se intenta aglomerar todos los tipos de archivos que solemos manejar a través del distinto software que tenemos en Windows. Pues bien, nuestra música la podríamos guardar, o lo lógico sería almacenarla en mi música. Los documentos que generamos con nuestros procesadores de texto, las hojas de cálculo y demás, lo guardaríamos en mis documentos. Nuestras fotos las guardaríamos en mis imágenes, es decir, en distintas carpetas que hubiese dentro de mis imágenes, y así sucesivamente. Bien, cuando instalamos Windows, estas carpetas se generan en la unidad C. Vamos a comprobarlo con cualquiera de ellas, por ejemplo, la carpeta descargas, que normalmente los programas cuya acción resulta ser una descarga, pues muchos de ellos nos van a llevar estas descargas aquí, a esta carpeta. Si damos al botón derecho y cogemos la opción de propiedades, podemos observar que su ubicación está dentro de la unidad C. O sea, la unidad C, dentro de ella en la carpeta users, usuarios, y dentro de esa carpeta en otra que sería la de nuestro usuario propio. En nuestro equipo el usuario se llama RepairPCs, pues lo introduciría en esa carpeta. Si observamos cualquiera de las demás, yo voy a coger otra al azar, por ejemplo mi música, comprobamos también que su ubicación va redirigida al mismo sitio, a la unidad C, usuarios RepairPCs. Para verlo físicamente, vamos a entrar en la unidad C, vamos a ir a la carpeta usuarios y vemos la carpeta RepairPCs, que es el usuario que estamos utilizando ahora mismo. Como podemos ver, ahí están las mismas carpetas que hemos visto antes de la otra manera. Bueno, ¿qué pretendemos hacer? Si os fijáis en el equipo, en mi equipo hay dos particiones. Tenemos la unidad C, en esta unidad está instalado el sistema operativo, es fundamental lógicamente, la unidad C es obligatoria y a través de ella se ejecuta nuestro sistema operativo. Lo que pretendemos es que nuestros datos de usuario, es decir, los distintos archivos que vamos generando como usuarios de esa computadora, no los meta en C, no dependan de la unidad C, que es la del sistema, sino que en este caso queremos llevarlos a la unidad D, que es la unidad, es una partición independiente de C que nos puede traer varios beneficios a la hora de trabajar con el ordenador. Es decir, si nuestros datos están en la unidad D, por un lado vamos a producir menos fragmentación en la unidad C a la hora de, teniendo en cuenta que los archivos de usuario normalmente suelen ser volátiles, es decir, nos bajamos una película, la vemos y la borramos, o nos bajamos música, la copiamos a nuestro MP3 o lo copiamos en un CD para reproducirla en el coche y luego la eliminamos. Es decir, son ficheros que son susceptibles de moverse o de borrarse en un momento dado. Eso produce fragmentación en el disco, y si esa fragmentación se produce en la unidad C, que es la unidad del sistema, va a ralentizar nuestro ordenador, y nuestro ordenador requeriría un mantenimiento más exhaustivo. Llevando estos datos a la unidad D, nos vamos a ahorrar ese problema.
Y además, si hay un problema en el sistema y es necesario reinstalar el sistema operativo se va a reinstalar en la partición C, que es donde está el sistema. Con lo cual la partición de datos, en mi caso la unidad D, no se tocarían. Con lo cual nuestros datos están seguros y no es necesario guardarlos para formatear el equipo. Vamos, yo es algo que hago en todos mis equipos. O sea, los datos del usuario independientes de los datos de sistema, a través de este truco que os voy a mostrar ahora mismo. Bien, ¿cómo conseguir eso? Bien, si nuestro disco duro en el ordenador dispone de 2 particiones, o bien que tengamos 2 discos duros en el mismo equipo, y queremos separar nuestros archivos de usuario de nuestros archivos de sistema, el procedimiento es el siguiente. Yo me voy a ir a mi usuario y veo las carpetas que tengo que generar, ¿verdad? Hay carpetas que no sería muy necesario traspasarlas, pero bueno, en mi caso yo las paso todas. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos una por una de las carpetas. Es un poco tedioso el trabajo, pero bueno, al final va a ser agradecido, os lo aseguro. Nos vamos a la pestaña ubicación y veis que él ahora mismo lo estaba guardando en la unidad C. Yo le voy a decir que le voy a mover en el equipo al disco local D y voy a crear una nueva carpeta que voy a llamar, vamos, esto es meramente organizativo. Entonces yo creo una carpeta en la unidad D con mi nombre de usuario y dentro de ella voy a crear las carpetas que necesitaba, que eran búsquedas, contactos, descargas, escritorio, favoritos, juegos, música, documentos, imágenes, vídeos y vínculos. Bien, ¿os acordáis que he empezado por la carpeta de búsquedas, no? Pues entonces le voy a decir que lo voy a mover a esa carpeta que está dentro de la unidad D, o sea, una partición independiente, dentro de ella en la carpeta que yo había creado para mí, que era Repair PCs, y dentro de ella en la carpeta búsquedas. Seleccionamos y aceptamos. Va a mover todo lo que hubiese en esa carpeta cuando estaba en la unidad C, ahora la va a mover a la unidad D, en mi caso. Pues eso hay que hacerlo con todas las demás. Propiedades, ubicación, cogemos mover, vamos al equipo, a la unidad D, a nuestra carpeta y a la carpeta correspondiente. Como veis, lo vamos haciendo así una por una en todas las carpetas. Esta es la carpeta descargas. Ahora estamos moviendo la carpeta escritorio. Puede pareceros un poquito aburrido, pero ya os digo que el rendimiento del equipo va a ser favorecido con este proceso. Además, yo creo que esto de alguna manera ya lo tendría que haber previsto el fabricante de los equipos o bien Microsoft, y dado que hoy en día los discos duros suelen ser bastante grandes, se podría hacer este proceso perfectamente de fábrica o en la propia instalación de Windows,
y así el usuario, pues yo pienso que tendría una configuración más correcta de Windows. Como veis, voy uno por uno con todas las carpetas que hasta ahora estaban en el usuario, en la unidad de sistema, en la unidad C, los voy moviendo a la unidad, en mi caso D. Mis documentos lo muevo a la carpeta de documentos, que la tenía preparada para ello. Ahora iríamos con la de imágenes. Ahora iríamos con vídeos. Os voy a repetir un poquito el proceso que hemos estado haciendo para que quede claro. Voy a mover la carpeta mis vídeos a la unidad, a otra partición que he creado para ello. Botón derecho del ratón, propiedades, ubicación, cogemos el botón de mover, veis que ahora mismo está en C users, o sea, C ya nos dice que está en la partición de sistema. Yo lo voy a mover a mi equipo, pero a la partición D, y dentro de ella, bueno, a mi usuario. Estábamos hablando de vídeos y le asignamos esa carpeta. Estas tres carpetillas que nos genera al hacer este proceso, posteriormente se pueden eliminar cuando ya tengamos las carpetas preparadas. Se pueden eliminar perfectamente porque no van a intervenir luego en el proceso habitual del equipo. Nos quedaba únicamente la carpeta vínculos, que la movemos. Pues bien, con esto ya las hemos movido todas. ¿Con esto qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que nosotros como usuarios, cuando generamos archivos y vamos, el software nos lo guarda en el equipo, ya os digo, la mayor parte del software que instalamos en Windows va por defecto a guardar esos archivos en alguna de esas carpetas que acabamos de mover ahora. Entonces, con esto conseguiremos que nuestros datos estén siempre separados de lo que sería la partición del sistema, que la vamos a dejar única y exclusivamente para uso exclusivo de Windows, de los propios ficheros de Windows, de los programas que vayamos instalando en nuestro Windows, y ya os digo que el rendimiento va a ser superior. Si veis, yo ahora pincho en Repair PCs para acceder a mis carpetas donde guardamos los archivos de usuario, y si cojo cualquier de ellos, por ejemplo el escritorio, mismamente, si yo ahora copiara un archivo a este escritorio, veremos que en realidad, si voy a propiedades, ubicación, en realidad él lo está guardando en una partición independiente de la partición de sistema. Bueno, pues esto es todo, y espero haber contribuido a ayudaros un poquito a configurar mejor el equipo. Gracias y hasta otra.